Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que dice saber más por viejo que por diablo. Viejo que ha atendido pacientes en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador. Hoy les hablaremos acerca de cómo la percepción de corrupción en Ecuador, que estamos entre 180 países en el puesto número 118, es decir, estamos en el tercio de los países que se consideran más corruptos del mundo por parte de su propia población. Hoy se ha radicalizado, se ha convencido una vez más de que la corrupción está no solamente en el servidor público, en el servicio público, que la corrupción está solamente en la contratación de obras, en la compra de las cosas del Estado, lo que se llaman las compras públicas. No, la corrupción en este momento se encuentra fundamentalmente en la justicia, la política y los medios. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que esto es lo que nos ahoga, nos asfixia? Porque han tenido que levantar la acusación contra el padre de Gabriela Rivadeneira, en la que le señalaban que él era un lavador de dinero y que tenía injustificadamente dinero en su cuenta corriente, y que eran millones de dólares. Hoy han tenido que retirar toda esa denuncia porque se ha comprobado que todo fue fraguado, que el gobierno hizo un acto de corrupción, fraguó pruebas, y esto nos demuestra que la política, en el caso de gobierno ecuatoriano, en el caso de Lenín Moreno, ha tocado fondo. En términos generales decimos que política es cuando un grupo de personas, a través de un partido político y a través de las elecciones, utilizando la propaganda, llega al poder. Es diferente de la democracia. La democracia es cuando el poder se distribuye entre todos los habitantes de un país. Entonces, todos tienen derecho a votar, todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a la libre circulación, todos tienen derecho a escoger su inclinación sexual, todos tienen derecho a ser drogadictos o no ser drogadictos, todos tienen derecho a viajar, todos tienen derecho a decidir por sí mismo en todo. Eso es democracia. Pero en política es diferente. Vuelvo a repetir, es cuando un grupo llega al poder utilizando un partido político, las elecciones, la publicidad, pero la corrupción en Ecuador ha llegado a matices tan grandes en la parte política y se nos pone en evidencia cuando resucitamos partidos políticos que históricamente nos han demostrado que son corruptos. Partido Social Cristiano, partidos de oportunistas, el partido de Gutiérrez, el partido del Álvaro Noboa, todos estos partidos ya una y otra vez comprobamos que son partidos corruptos, que solamente son empresas electorales, que el que quiere participar en esa empresa electoral tiene que poner plata para ser candidato y luego tiene que poner todo lo que pueda. Finalmente, cuando llegue al poder, le tocará parte del botín. ¿Y qué es el botín? El botín es el país, pero ¿qué es el botín político? El botín político son en primer lugar los cargos públicos. Sale un gobierno, entra otro gobierno, afuera todos los empleados públicos que sea posible sacarlos. En segundo lugar, los impuestos. A quienes cobramos y a quienes no cobramos los impuestos. ¿Y a quién va a parar la parte de los impuestos? ¿A quién va a beneficiar? ¿Se van a convertir en créditos de la Corporación Financiera Nacional para prestarle a los más ricos o se van a convertir en obras? Luego tenemos el remate de las empresas públicas, la adjudicación de empresas públicas. Entonces le ponen al gerente de tal empresa, que es el compadre del tal, al gerente de la otra empresa, que es la comadre del fulano, el otro, y así se reparten el botín. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Que las empresas públicas quiebran porque
los nuevos administradores no tienen ni idea de lo que es la administración de una empresa pública. Y en segundo lugar, porque van a saqueo, simplemente van al saqueo. Todos somos y tenemos constancia de qué es el saqueo. Desde el registro civil hasta la telefónica, todo es saqueo. Después de eso, tenemos las leyes. ¿Cómo es el botín de las leyes? Es sencillo. El gobierno quiere una ley y entonces el asambleísta va y le dice, sí, pero ¿qué hay? ¿Cuánto hay? ¿Qué favor hacemos? Yo le ayudo y usted me ayuda. Si no, ni hablemos. Y por último, tenemos el botín de los bienes del país. Por ejemplo, se les permite la explotación pesquera, se les permite la explotación minera, la explotación petrolera, a transnacionales, y se saca de eso partido. No solamente es eso, también se le permite, por ejemplo, formar la venta de medicamentos. Se reúnen cadenas de empresas que venden medicamentos y ponen el precio que les da la gana sin que nadie les regule. Y esa fue una forma de explotación. ¿No? La otra es permitir que empresas importadoras se conviertan en prestamistas, dando créditos a sus clientes, y luego cuando los tienen que cobrar, les explotan, no solamente con los intereses, sino con las cargas y recargas por las moras, y finalmente la apropiación de los bienes que ese señor tiene como respaldo por un precio de gallina pestada. Es así como la política se apropia de los recursos del país, y es lo que estamos viendo, y cómo la política es un juego sucio, y hemos visto que con Lenín Moreno este juego sucio ha tomado dimensiones colosales. Pero no solamente tenemos el problema de la política, de los partidos políticos, tenemos el problema de que tenemos los medios que nos dan la percepción de corrupción. Lenín Moreno comenzó haciendo una campaña contra la persecución de la corrupción y diciendo que este país era un país corrupto, corrupto, corrupto y más que corrupto, y que Rafael Correa era corrupto, 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 y que todas las obras se habían hecho con corrupción, y que todo era corrupto, y que todo era corrupto, hasta que todos nosotros estamos convencidos de que tu hermano es corrupto, tu hermana es corrupta, el vecino es corrupto, todo el mundo es corrupto. Entonces la percepción de corrupción ya no está solamente en que los del gobierno anterior son corruptos. También tenemos la percepción de que el policía que nos pida licencia es un corrupto, que el funcionario público que nos atiende en el registro civil es un corrupto, que todo el mundo es corrupto. Esa es la percepción que tenemos los ecuatorianos, y que todo el mundo está utilizando la zapada, la sabiduría, está la caigo, como se dice aquí. Pero ¿qué son los medios? Los medios son una tecnología que pretende llegar a cada individuo, no solamente la masa, a cada individuo, y convertirle a ese individuo en una masa manipulable que se llama auditorio. Y este auditorio, esta masa manipulable, tiene o sigue de acuerdo al nivel de penetración de ese medio. Cuando empezó la radio, Hitler convirtió a la radio en su principal instrumento, luego convirtió a la televisión, al cine, perdón, en su segundo más importante instrumento. Cuando llegó Abraham Lincoln a la presidencia, convirtió al telégrafo en su principal instrumento, y el telégrafo también se convirtió en noticias, y fueron los que cambiaron y revolucionaron el sistema de los diarios. Los diarios ya podían dar noticias en el mismo momento que sucedían los hechos. Pero luego vino la televisión cambió completamente el modelo de gestión y se convirtió en algo tan fundamental que, por ejemplo, cuando cae los países de Europa del Este, e inclusive cuando cae la Unión Soviética, todos los que protestaban lo que querían eran tomarse la televisión. Inclusive el 30 de septiembre, cuando tuvimos aquí las protestas, todos quisieron tomarse la televisión pública. ¿Por qué? Porque la televisión es el mecanismo como se manipula la mente en este momento. Nos crean necesidades, inspiraciones, conceptos, creencias, porque lo más importante para los medios es la credibilidad, no la verdad. La verdad existe, pero ¿qué es en realidad la verdad y qué es el conocimiento? Hay una diferencia entre verdad y conocimiento. Verdad es algo que pretende ser eterno, y nada es eterno. Entonces la verdad es una creencia personal, que puede ser la fe, la confianza, la seguridad,
Y las verdades pueden ser de larga y de corta duración. Una verdad de corta duración es, por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento es una verdad de corta duración que inmediatamente que se descubre algo nuevo, que se cambian los conceptos, cambian las leyes de la física, de la química, los inventos, se descubren nuevas bacterias, se descubren nuevos elementos en el cosmos. Todo eso hace que las verdades en el conocimiento sean de corta duración. Pero en cambio las verdades en los periódicos, las verdades en la Biblia, las verdades en las religiones, las verdades de la moral, de la ética, de las costumbres, pueden durar generaciones tras generaciones y seguirá siendo considerada verdad, aunque la Biblia esté más que demostrada, por ejemplo, de que fue un libro manipulado políticamente, dialécticamente, en la traducción, en todas las formas. Entonces, ¿qué es lo fundamental que quieren los medios? La manipulación. Entonces, en el Ecuador, para evitar eso, Rafael Correa hizo una ley de medios y creó un delito que se llamaba el linchamiento mediático, mediante el cual ningún medio de comunicación podía decir nada sobre una persona si no tenía la constatación, el contraste, si no tenía las pruebas, si no podía demostrarlo fehacientemente. Entonces, se quitó la ley del linchamiento mediático. También creó un sistema para controlar a los medios, para que no pudieran los medios ser simplemente unos cuarteles de sicarios mediáticos, como lo es CNN, por ejemplo, donde el individuo recibe un salario por simplemente poner en relevancia los hechos que le convienen al dueño del medio. Entonces, lo que decía Rafael Correa, la prensa libre es la decisión del dueño del medio. Entonces se creó una ley para eso, pero se la echó abajo y se la echó abajo también a la superintendencia de compañías de comunicaciones, y gracias a eso es que ahora pueden acabar con el nombre de Gabriela Rivadeneira, de su padre, y hacer una persecución como la que estamos viviendo y estamos viendo todos los días. Y lo mismo hacen con Rafael Correa, le acusan primero de una cosa y luego, ahora viene el problema de la justicia. Este es el punto más sensible que tenemos en este momento en Ecuador. Ya sabíamos que el ejército más corrupto de América Latina era el ejército colombiano, y ahora lo estamos comprobando y lo seguimos comprobando porque tienen los paramilitares que el gobierno no quiere reconocer, pero son los culpables de los asesinatos de campesinos y líderes sociales, solamente 147 en el año pasado. Nos hace ver que Colombia tiene el ejército más corrupto del mundo, y el ejército colombiano lo comprenden las fuerzas regulares y las fuerzas irregulares, que son los paramilitares. Y la policía mexicana es la policía más corrupta del mundo, porque la policía mexicana dio origen a los Zetas, y por supuesto no hay discusión. La policía mexicana está embadurnada de sangre, de injusticia, de todas las porquerías que hay, por más que un canal de televisión pretenda sacar cómo se desempeña la policía mexicana en la Ciudad de México. Pero la verdad es que esos son hechos que nosotros los latinoamericanos hemos crecido sabiendo eso. Ya nos vamos a hacer viejos, nos van a enterrar, y eso no ha cambiado. Pero lo que también nosotros crecimos y supimos con certeza desde el día que nacimos es que en el Ecuador la justicia era lo más corrupto que había. Se pretendió cambiar. Rafael Correa hizo una consulta popular, se cambiaron los jueces, se cambiaron el sistema, se cambiaron las oficinas, se cambiaron el sistema se creó sistemas policiales más seguros, se crearon sistemas de criminalística, se crearon jueces que actuaban inmediatamente, se llaman jueces de flagrancia. Entonces no se demoraba el juicio, la gente iba a la cárcel. Se crearon cárceles más correctas donde se manejaban mejor los prisioneros, porque resulta que las cárceles en América Latina se convierten en cuarteles generales de la delincuencia, en universidades de la delincuencia, pero no solamente en eso. Desde la cárcel se manejan los carteles de la mafia, se manejan todo, y eso lo pasó, ya lo vio Colombia con Pablo Escobar, y lo hemos vivido nosotros los ecuatorianos. Pero el concepto fundamental en el que parte la idea de la justicia, que en el Ecuador ya no existe, es que todos somos iguales ante la ley y que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Y el trabajo de la justicia es simplemente
comprobar los hechos y demostrar la culpa y comprobar la culpabilidad, no probar la culpabilidad. Exige que el acusador pruebe la culpabilidad. Es deber del Estado defender al inocente. Pero, ¿cómo lo hace? A través de leyes, a través de autoridades y a través de la policía y a través del ejército. Entonces, vienen un día y el gobernante le declara, como en el caso de Bolivia, enemigo del Estado y instigador de la subversión o de la rebelión. Y eso es delito penal, pena de muerte, y se va a la cárcel y ahí se friega. Ese es el sistema. El gobernante le dice a los jueces lo que tienen que hacer. ¿Y cómo consiguió eso Lenín Moreno? Lo consiguió a través del Consejo de Participación Ciudadana. Siempre le reprochaba eso a Lucho Hernández. Oye, ¿cómo pudiste ser un individuo, un hombre formado, que estuvo conmigo, que los dos fuimos amigos y brazo con brazo en la lucha contra Gutiérrez? Y sin embargo ahora te prestaste para que pongan los jueces que le daba la gana, la fiscal que le daba la gana, todos hacemos componenda. A Rafael Correa le han puesto ahora los jueces que le mandaron preso a Jorge Glass. Y la fiscal que le mandó también preso a Jorge Glass. Es decir, ya el juez ya llegó con consigna y la fiscal ya llegó con consigna. Eso es justicia en el Ecuador. Lo mismo, esta percepción entonces es así como nosotros perseguimos la corrupción. Realmente jamás en la historia de lo que yo tengo a memoria, 60 y pico de años que tengo, 63 años, como la percepción de que la corrupción estaba a la vuelta de la esquina, te visitaba, no existía. Cuando con Rafael Correa llegó al poder, la percepción de corrupción, nosotros llegamos a estar en la línea media entre las personas que decían, sí, en ese país hay corruptos y no corruptos. Pasó al gobierno de Lenín Moreno y ahora 7 de cada 10 ecuatorianos dicen que otro ecuatoriano es corrupto. Entonces tú le ves a todo Serrano decir que el gobierno anterior es corrupto. ¿Por qué? No tiene pruebas, pero ya lo dice. ¿Por qué? Porque la percepción de corrupción no solamente está en que nosotros vemos que el gobierno anterior o este gobierno es corrupto, vemos que la corrupción está en el vecino, en el amigo, en el albañil que te viene a trabajar, en el taxista con el que te subes en el taxi, en el busero que está en el bus, que estás esperando que te roben en el trole. Esta inseguridad es lo que nos ha dejado este gobierno, esta percepción de que la corrupción no fue combatida, sino que fue multiplicada. Muchas gracias.